Buenas noches. Una de las mayores inquietudes que se han tenido en este tiempo es la autoridad. Porque muchos están en casa y sienten que no tienen autoridad. Y lo primero que tenemos que mirar es qué es autoridad. Y autoridad es poder gobernar. Habilidad para sojuzgar es el derecho de ejercer poder. No existe ella si el poder no es delegado y no hay autoridad si el poder no es usado. ¿Pero qué es poder? Poder es la fortaleza intrínseca o la habilidad, es el dinamismo que capacita a una persona para hacer que la gente haga algo, cambien y logren cosas aún frente a circunstancias opuestas. ¿Y qué es responsabilidad? Pues la responsabilidad es la disposición a ser evaluado o aceptar la respuesta de los resultados. Mucha gente quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsable de sus hechos. Muchos otros evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidades. Y el ejemplo a esto que estamos hablando, el ejemplo más claro es un policía. ¿Y por qué un policía? Porque la autoridad es la habilidad y capacidad conferida por sus superiores para representar la ley y a su vez hacerla cumplir. Su placa y su pistola es el poder. Él no puede usar el poder si no está en línea con quien le dio autorización. Y eso lo lleva a tener responsabilidad. En la vida, todos nosotros necesitamos tener el equilibrio de estos tres conceptos para poder demostrar la genuina autoridad en donde funcionamos, sea el trabajo, el hogar o la iglesia. Pero entremos en la autoridad espiritual. Entonces, ¿qué es la autoridad espiritual? La autoridad espiritual es la autoridad que viene de Dios. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Adán tenía toda autoridad hasta que la perdió. Cuando Jesús vino y resucitó, ese poder y autoridad fueron restauradas. En el momento que usted use el poder fuera de la autoridad legal, se torna en brujería, si estamos hablando de la parte espiritual, o en abuso, si estamos hablando en la parte física. Usted necesita revisar si en su vida hay alguna puerta abierta al enemigo. Asegúrese que todo lo que usted hace para Dios sea bajo la autoridad. Porque cuando usted sale y hace sus propias cosas, se convierte en un blanco del enemigo. Lucas capítulo 20, versículo 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Tú tienes que entender que Dios nos ha dado ese poder y autoridad. Acuérdate que tú eres administrador. Tú no eres propietario. Y si estamos hablando de la familia, tú no puedes decir, claro, nosotros decimos son nuestros hijos, pero realmente no son hijos nuestros, son hijos de Dios. Nosotros somos simples administradores, somos guías. Por eso necesitamos mantener el equilibrio en nuestro corazón entre la autoridad, el poder y la responsabilidad. Tú no debes imponer autoridad. Si ya has perdido el poder de una vida interna, pues entonces empieza a buscar la armonía con Dios. No podemos ejercer el poder si no estamos en línea primero con la autoridad divina. Y esto tenemos que tenerlo claro. Primero debemos tener esa línea directa con Dios. Pero en segundo lugar tenemos que reconocer esa autoridad delegada por Dios. Todos estamos sometidos a alguien, todos. Siempre todos estamos. Ahora, evalúa quién es tu autoridad. ¿Tú a quién le tienes que rendir cuentas? Yo soy una de las personas que más he dicho que, claro, yo en la iglesia soy el pastor, pero en la casa soy una oveja. Y tenemos que reconocer, porque en la casa la autoridad la ejercen las mujeres. Y si no, evalúate. Tú dices la última palabra, sí señora. Entonces tenemos que entrar a evaluar, oiga, ¿a quién le rendimos cuentas? ¿Tú eres independiente? ¿O quieres evadir tu responsabilidad? Por eso
Evalúate cómo está esa responsabilidad frente a la autoridad y el poder que te han conferido. Mira, o eres padre, o eres hijo, o eres hermano, y todos tenemos que dar cuentas, y todos tenemos que responder. Cada líder en la familia necesita comprender el valor de vivir bajo autoridad para poder ejercerla. Tiene que entender tanto los principios bíblicos como la terminología, la naturaleza, las limitaciones y el propósito. Y todo esto debe incorporarlas en su vida personal y familiar. Mientras que tú no vives esos principios, ¿cómo los vas a incorporar a tu familia? Una de las cosas vitales que la gente reconoció en Jesús era que tenía y hablaba con firmeza. Jesús habló y actuó y enseñó con autoridad. A tal punto que cuando ordenó a los demonios, ellos obedecieron. Todo el mundo se sometió a Jesús por la firmeza y autoridad que tenía. Aunque poder es tributo esencial del liderazgo y los líderes no pueden funcionar efectivamente sin autoridad, al mismo tiempo el mal uso de ella por parte de los líderes es la principal falla y la fuente de la más persistente queja contra ellos. Mi papá abusa, mi papá me grita, mi papá me maltrata, es que mi mamá no se la aguantan. Entonces miremos qué autoridad tenemos. Es que yo puedo hacer en mi casa lo que quiera. No, no, no. Así no es. Tú tienes una autoridad, pero también tienes una responsabilidad. Eso no lo debes olvidar. Aquellos a quienes se les ha encomendado una responsabilidad deben tener poder para ejecutarlo. No se le puede dar autoridad a una persona si no cuenta con el poder suficiente para orar. Hay padres que no tienen testimonio con sus hijos. Hay hijos que no tienen testimonio con sus padres y con su casa. En alguna oportunidad una madre me decía, pastor, si ser cristiano es ser como se comporta mi hijo, yo prefiero seguir siendo como estoy. Porque el hijo decía que se iba a orar y eran las 12, 1 de la mañana y no había llegado. Que tenía reunión en la iglesia y no aparecía, ni llamaba, ni nada. Y así lo cogió de maña, entonces todas las disculpas eran la iglesia. Pero ante la iglesia era un excelente cristiano, era el primero que llegaba, era el último que salía, pero no cogía para su casa. Entonces, tenemos que mirar realmente la responsabilidad que tenemos ante nuestros padres, ante nuestros hermanos, ante nuestros amigos, ante el prójimo, ante el vecino. Ahora tenemos que mirar que aquellos quienes son totalmente responsables por los resultados se les debe dar suficiente poder y autoridad para hacer el trabajo apropiadamente. A veces nos da miedo soltar responsabilidades y tenemos que aprender a confiar también. Cuando tú vas y miras el capítulo 19 de Lucas, él habla de estos tres elementos: el poder, la autoridad y la responsabilidad. El poder es representado por los talentos dados a cada siervo. Pero la autoridad fue dada a través de las instrucciones, fueron instrucciones muy claras. Y la responsabilidad fue requerida cuando se les pidieron cuentas a los siervos. ¿Qué habían hecho? Ahora ese es un ejemplo del reino de Dios. Y entendamos, muchas veces la bendición no alcanza a la persona porque su vida está en desorden. ¿Cómo puedes liderar tu casa si tu vida está en desorden? No es posible que alguien prospere en las diferentes áreas de su vida si no está en obediencia. Mucha gente en este momento se ha estrellado sola. No ha tenido autoridad, no ha tenido responsabilidad y viene a exigir. Muchos ni siquiera los conocían en la casa y vienen a imponer. Por eso revísese, asegúrese, evalúe si sus finanzas, si la familia, si todas las áreas de la vida están en orden, alineadas a la voluntad de Dios. Y después de esa evaluación entonces tendrá que arrepentirse
y tendrá que obedecer la palabra de Dios y someterse a la autoridad de Dios y a esa autoridad que ha puesto en su vida. Con una acumulación de oración y ayuno, verá cómo Dios comenzará a orar a través de usted y verá cómo irá superando una por una todas las circunstancias. Y ahí sí podrá llegar a su familia. Muchos dicen que es que la familia no quiere ir a Dios, pero si tú no le has dado el testimonio para ir a Dios, si tú no le has dado el testimonio para estar ahí, por eso tenemos que evaluarnos, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que ayunar, tenemos que superar, tenemos que sanar, tenemos que restaurar. Mucha gente quiere sanar su familia, pero no ha sanado su corazón. Por eso, ¿hasta dónde van tomadas de la mano la autoridad y la obediencia? El propósito de Dios siempre ha sido que el hombre ejerza autoridad, como puede ser observado en el mandato que Él le dio a la humanidad acerca de gobernar el mundo. Y miren el resultado de esa circunstancia. Hoy escuchaba a una persona y me decía: yo siento que todo esto ha sido castigo de Dios. Escuchaba a una persona ayer y me decía: pastor, Dios nos está castigando. ¿Y por qué nosotros evitamos las responsabilidades? Nosotros somos culpables por acción o por omisión. ¿El calentamiento global es culpa de Dios o culpa del hombre? El ser humano es el único animal que acaba su casa. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios cuando no somos capaces nosotros de ser responsables con nuestras actuaciones? Y si no, ve a Génesis 1:28 y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Dónde dice acabarlas? Luego no habla de fructificar, no habla de arrasar. ¿Y esto que estamos viviendo entonces es culpa de Dios? No, no, no. Por eso tenemos que evaluarnos. Como toda autoridad es delegada, la autoridad solo puede ser usada por aquellos quienes mantienen una relación obediente con la fuente del poder. Si no has sido buen padre, ¿cómo quieres que tus hijos te amen? De pronto te tendrán miedo. De pronto todo ha sido a la mala, entonces el muchacho ahorita que te tiene en la casa, pues se encierra. No comparte. Es que la verdadera autoridad es de origen espiritual. Esa autoridad procede del espíritu de aquel que ejerce la autoridad e impacta sobre las personas, sobre quienes ejercen la autoridad. La autoridad no es imposición. Mira, cuando aquellos que ejercen autoridad no están viviendo en obediencia a su más alta autoridad, ¿qué ocurre? Pues que no tienen autoridad. Tienen poder en su voluntad, tienen presión emocional, tienen argumentos de fuerza, pero no hay esa autoridad. ¿Y saben por qué? Porque esto ya no viene del espíritu. Y entonces todo lo hace de emociones, porque viene del alma. Y tocan el alma de sus seguidores, y por ellos estos pueden responder con resentimiento, amargura, conflictos. Y es lo que estamos viendo en muchas casas. Yo confío en el Señor que en sus casas no se esté viviendo esto. Pero es lo que está saliendo a la luz. Entonces hay un autoritarismo. Y todas las órdenes son con resentimiento, son con amargura, son con conflictos. Y entonces, ¿a dónde se van a ir a esconder? Y entonces cada uno está encerrado en un cuarto. Por eso, si tú has de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Tú no tienes la autoridad suficiente en tu casa. En tu casa es una autoridad compartida. Cuando el padre y la madre no se ponen de acuerdo para criar a sus hijos, hay problemas que se tienen. Mire, la obediencia trasciende a lo que hacemos. Ser llenos de Cristo es ser llenos de obediencia.
Y tenemos que aprender a obedecer. Esa es una de las primeras reglas. Para poder mandar hay que saber obedecer. Y nosotros muchas veces no hemos sabido obedecer, por eso no sabemos mandar. Mire lo que nos dice Filipenses 2:5-11. Haya pues, mire lo que dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Y qué vemos ahí? La humildad del Señor. ¿Y qué vemos en casa? Es que yo no me voy a dejar, es que yo soy el que mando. Aquí se hace lo que yo digo. No, no. Tenemos que tener claro. Porque es que la autoridad no se impone. La autoridad se gana. Se gana con humildad, se gana con amor, pero también con obediencia. Y la obediencia se aprende por medio del sufrimiento. Eso nos lo dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Obedecer al Padre. ¿Cuál ha sido la preocupación tuya? ¿Ser independiente? ¿Ser altivo? Tenemos que mirar bien el papel que estamos teniendo en este momento. Y entonces miremos que hay 4 requisitos para desempeñar el papel de autoridad delegada en la perspectiva correcta. Y la primera la encontramos en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad delegada debe tener toda autoridad que viene de Dios. Yo tengo que someterme a las autoridades. Y entonces tengo unas autoridades civiles, unas eclesiásticas, y tengo unas autoridades en mi casa. Si mi hija me pregunta, yo le debo responder. Si mi esposa me pregunta, yo le debo responder. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la misma casa. Y en tu casa, no sé si hay dictadura. Qué rico que haya democracia. Pero en esa democracia debe estar también el Señor. Y el Señor nos da las pautas para nosotros caminar. Pero el segundo principio lo encontramos en Lucas 9:23 o en Juan 5:19. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La autoridad delegada debe negarse a sí mismo. Porque es que la autoridad no se impone. Si yo no me niego a mí mismo, no le puedo servir al otro. Y eso hace parte de la autoridad. Hay que servir. Y hay que servir con amor. Y si tú eres hijo y le puedes servir a tu padre, sírvele. Y si tú eres el padre y le puedes servir al hijo, sírvele. Eso es autoridad. Pero también eso es responsabilidad. Y en Juan 5:19 y en Juan 5:30 encontramos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nos está hablando de testimonio. Y Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es que la autoridad delegada debe mantenerse en comunión constante con el Señor. Yo debo tener comunión con el Señor y tener comunión con mi familia. Eso debería estar imperando en este momento en los hogares.
Y qué hermoso. Porque si nosotros sabemos depender de Dios, sabremos amar a la familia. Y entonces tenemos que, Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La autoridad delegada debe estar bajo autoridad. Siempre. Por eso tenemos que mirar algo muy sencillo. Es que la autoridad espiritual no es un asunto de dones, sino es una vida de dones combinada con una vida de carácter sólido. Y esto viene de una vida vivida en obediencia al Señor. Si la familia no te ha visto en testimonio, obedeciendo la palabra del Señor, ¿cómo quieres que te obedezcan? ¿Y cómo es ese mandato? Cuando tú tienes un don de Dios y una vida de carácter, Dios está dispuesto a derramar su autoridad sobre tu vida. Obediencia y autoridad espiritual están íntimamente ligadas, no las separes. Jamás pueden ser separadas. Siempre obediencia y autoridad. Uno de los episodios más hermosos es el lavatorio de los pies. Y la gente lo ha tomado literal, entonces tienen que ir a lavarle los pies a todo el mundo. Mire, el Señor estaba haciendo un acto de humildad, de servicio, de obediencia. Ahora, en alguna oportunidad dije yo que era de obediencia, entonces la gente me decía, o sea que ¿quién le dio la orden? No, la obediencia que él tuvo fue la de ser humilde. Nosotros debemos menguar para que Cristo crezca. La sumisión es absoluta, pero la obediencia es relativa. ¿Y saben por qué? Porque la sumisión es un asunto de actitud, pero la obediencia es un asunto de conducta. Y es triste ver que la gente es simpatizante del Señor, pero no le obedece al Señor. Alguien me decía, pastor, yo tengo mi propio Dios. Respetable. ¿Y sabe qué le contesté? Yo lo único que le pido a Dios es que tu Dios y mi Dios sean el mismo. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros fabricamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces estamos intercambiando las cosas. Miren, Hechos 4:19 dice, Pedro y Juan respondieron al concilio judío, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No era una actitud de rebeldía. Se estaban sometiendo a las autoridades. Solo que la obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. ¿Y saben por qué? Porque a algunas autoridades es necesario obedecerlas, mientras que a otras no. Porque muchas veces están en juego los principios cristianos. Y entonces ahí tenemos que mirar. Mucha gente prefiere irse. Mucha gente prefiere escaparse. Mucha gente prefiere encerrarse. Mucha gente prefiere hacer muchas cosas antes que obedecer. Y a mí me enseñaron una premisa. El que no le obedece a la mamá, que dice que la quiere tanto, ¿a quién va a obedecer? Entonces evaluemos cómo estamos. Porque es que la fuerza espiritual de una persona se basa en su ministerio. Y su ministerio se basa a su resurrección. Pero no es resurrección, sino antes no hay muerte. Y el primer ministerio que tú tienes es la casa, es la familia. Y el que mal usa su ministerio es porque jamás ha muerto. Y todos hablamos de un nacer de nuevo. La fuerza espiritual que viene del ministerio jamás se impone sobre su familia, sobre su iglesia. Yo soy uno de los que siempre he molestado. Yo en la iglesia soy el pastor, pero en la casa soy la oveja. Y muchos se creen autoridad. Y muchos quieren imponer la autoridad.
Y muchos se han agarrado a golpes con la esposa, con los hijos, porque es que aquí se hace lo que yo mando. Si está mandando mal, créeme que nadie le va a hacer caso. Entonces tenemos que evaluarnos. Porque también el no estar bajo autoridad trae sus consecuencias. Todos tenemos que estar en una cobertura espiritual. Porque una de las consecuencias es la ausencia de cobertura espiritual. Y entonces estará vulnerable en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y es ahí donde tenemos que mirar. Porque mucho será condenado cuando usted se resiste a la autoridad puesta por Dios. Se está resistiendo a Dios mismo. Eso acarrea juicio. Eso es desobediencia, eso es rebeldía. Y eso es bíblico. Y entonces mire cómo el Señor castiga la rebeldía. Y entonces muchos no conocen la raíz o el origen de su situación, de su afectación de las diferentes áreas de su vida. Y es porque por la desobediencia. Y es consecuencias de no obedecer al Señor. Es que podría haber un área en su vida que esté al descubierto. Mire, la palabra es muy clara. Mateo 7, 20, 23 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto es muy claro, porque las personas que ejercen el poder sin autoridad no se dan cuenta que Dios está confirmando su palabra a través de señales. No es a través de la persona. No es por lo que usted sea o no sea. No, no. Es a través de los frutos. Marcos 16, 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. El Señor siempre respalda su palabra. Si tú eres de bendición, tu familia va a ser de bendición. Por eso, evalúa en cuál de las áreas tienes problemas. ¿Has tenido problemas en el área financiera y profesional? ¿Has tenido problemas en el área mental y educativa? ¿Has tenido problemas en el área física y de salud? ¿Has tenido problemas en el área familiar y personal? ¿Has tenido problemas en el área social y cultural? ¿Has tenido problemas en el área espiritual y ética? ¿En cuál de esas áreas has tenido problemas? Entonces, tan pronto identifiques el problema que tienes que hacer, busca la raíz, busca el origen. Por eso nosotros hicimos un proceso. Los primeros 15 días de la cuarentena es ese proceso en el Señor. Porque tenemos que evaluarnos, tenemos que mirarnos, mirar las prioridades, mirar cómo es nuestra familia para nosotros y empezar a mirar nuestro mover espiritual. ¿Cómo estás en el aspecto de tu sumisión interior manifestada en tu hogar en este tiempo? Manifestado en tu trabajo. Evalúate. Es tiempo de hacerlo. Pero también mira claramente qué aspectos de este tema tocaron de manera especial tu vida y por qué. Ahora yo estoy aquí haciendo unas preguntas que si tú quieres responderlas por Messenger, por Facebook, por WhatsApp, hazlo. Ahora, esto es un bien para ti. Porque la parte espiritual la hemos trabajado mucho. Esa es el área donde uno trabaja. Por eso se hacen todos estos Facebook Live, por eso se ha hecho todo el devocional y por eso se hacen todas las cosas hacia nuestro corazón. Porque es nuestro corazón el que debe estar acepto al Señor.
Porque si tu corazón está en las manos del Señor, tu familia está en las manos del Señor. Y es lo que tenemos que evaluar. Por eso miremos, evaluemos qué autoridad espiritual tenemos. Y hemos hablado de la obediencia, hemos tocado el testimonio, hemos mirado el compromiso, y a veces no los hemos enunciado, pero lo hemos mirado, porque son las bases que tenemos que evaluarnos nosotros. Este tiempo es un tiempo hermoso de bendición, pero tú, con tu actitud, lo puedes volver diferente. Muchos parecen potros sin amansar. Y es que a mí nadie me domina, a mí nadie me cambia, a mí yo nací así y así moriré. Es que así es mi papá, yo soy igual que mi mamá. Mira, ten presente, tú haces parte de una familia, para bendición o para dolor de cabeza. Muchos padres estaban pensando tener que pasar un tiempo con sus hijos. Una madre me puso a pensar y me dijo: pastor, semejante demonio que va a venir a mi casa. Y le dije yo: hija, tú le diste los principios, tú le diste los valores, tú lo consentiste, ahí tienes el resultado. Y yo siempre he molestado con algo: cada uno tiene el monstruo que creó. Y lo digo con todo respeto, lo digo con todo amor, lo digo en broma, lo digo en serio. Pues es que cada uno, eso es lo que hemos fomentado. Si lo has fomentado desde el amor, qué rico, porque es un tiempo de bendición. Y va a ser una casa de bendición. Y va a ser un cielo aquí en la tierra. Pero si no, empieza a evaluarlo, porque entonces se va a volver un infierno la convivencia. Y este tiempo es para vivir en amor. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Muchos empiezan a trabajar el lunes, el miércoles, el viernes, otros la otra semana, otros dentro de 15 días. Y tendremos que estar preparados si en algún momento sale un decreto y nos guardan a todos nuevamente, porque así estamos con la situación. Y no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Pero si tú vas a salir siendo el mismo que entraste, de nada te sirvió este tiempo. Por eso aprovecha este tiempo para tomarte de la mano del Señor, para restaurar tu corazón, tu familia y tu casa. Y empieza a darle el lugar que le corresponde a cada uno. Dale el primer lugar a Dios. Si eres esposo, dale el lugar a tu esposa. Y si eres esposa, dale el lugar a tu esposo. Dale el lugar a tus hijos. Dale el lugar a tus hermanos. Dale el lugar a tu familia. Todo eso hace un crecimiento espiritual. Porque el día que salgamos de todo este tiempo, debemos salir fortalecidos para que ninguna plaga nos toque ni toque nuestra morada. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos confronta con la palabra. Padre misericordioso, cuántas veces hemos olvidado nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Cuántas veces hemos dejado solos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Cuántas veces como padres no les hemos brindado lo que han necesitado. Y cuántas veces como hijos no hemos dado a nuestros padres
el lugar que les corresponde. Papito Dios, muchos, Padre misericordioso, lloran, Señor Padre Santo, la pérdida, el vacío y muchas veces el remordimiento, Padre amado, porque no han sabido valorar, Señor. Y tú, Padre misericordioso, nos has enseñado, Padre amado, que tenemos que valorar nuestra casa, nuestra familia, Padre amado. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, pero queremos ponernos en tus manos, Señor Padre misericordioso, para que el Espíritu Santo nos muestre, Padre Santo, si alguna de nuestras áreas, Señor, están afectadas. Padre bueno, mucha gente está afectada en el área de salud, Padre misericordioso, en el área mental, Padre Santo. Y esto ha llevado a problemas físicos, Señor. Por eso te pedimos, Padre misericordioso, que nos podamos fortalecer y levantar cada día en tu palabra. Padre bueno, que al examinar nuestro corazón, Señor, encontremos, Padre misericordioso, no solo las áreas afectadas, porque esas las tenemos claras, sino el origen de esa afectación. Pero también ayúdanos, Señor Padre Santo, a hacer ese proceso maravilloso en ti, para poder limpiar, sanar y restaurar, para poder caminar en bendición y ser bendición, no solo para nuestra familia, sino para todos los que nos rodeen. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches, les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y evalúa tu corazón, no por tu familia, no por tu iglesia, sino porque tú debes ser bendición. Y qué hermoso caminar de la mano del Señor. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias por dejarnos entrar a tu casa y a tu corazón. Y que esta palabra llegue a donde tiene que llegar para podernos evaluar. Si quieres hablar con nosotros, ahí está nuestro WhatsApp, está nuestro Face, está nuestro Instagram, está nuestro Twitter. Bien pueda. Nos puedes escribir y con gusto te responderemos. Buena noche y el Señor nos continúe bendiciendo.